Riley, un adolescente de 13 años, se encuentra en un momento crucial de su vida emocional. Su mundo interior está regido por una serie de emociones primarias que durante años han trabajado en conjunto para guiar sus decisiones y reacciones. Alegría, que lidera sus sentimientos, le da el impulso necesario para enfrentar desafíos como el partido de hockey, donde la furia también toma el control para marcar un gol, mientras el temor revela por su inseguridad y el disgusto señala lo incómodo e inapropiado. Sin embargo, al cometer un error, Riley comienza a cuestionarse y a enfrentarse a la incomodidad de las emociones que ha ignorado, especialmente la tristeza. Este conflicto interno revela una de las principales dinámicas de la película, cómo en su afán de mantener a Riley feliz, Alegría excluye las emociones más difíciles de procesar. Tristeza, aunque inicialmente rechazada, es esencial para que Riley pueda reflexionar sobre sus acciones y aprender de ellas. Esta interacción nos muestra cómo las emociones no son solo reacciones superficiales, sino piezas clave en el proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Riley, después de haber actuado con malicia en el juego, se siente culpable y se cuestiona de su carácter. A pesar de ganar el campeonato y tener la oportunidad de unirse a un equipo de élite, su conflicto interno persiste. El simple error, aparentemente insignificante, desencadena una reflexión más profunda sobre su identidad y su capacidad para actuar egoístamente. Aquí se revela cómo los errores forman parte de la construcción de su autoconcepto, ya que a través de esta reflexión, Riley finalmente toma decisiones que reflejan una moral más madura y altruista. La película no solo explora la importancia de la alegría en la vida de Riley, sino también cómo las emociones negativas son esenciales para formar parte de un ser humano. La tristeza, el temor y la furia, lejos de ser obstáculos, son guías necesarias para navegar en el caos emocional y enfrentar los retos que surgen en la vida. Refleja cómo la madurez emocional no es solo aceptar los momentos felices, sino también aprender a manejar los momentos incómodos y dolorosos con la misma compasión y reflexión. En Intensamente 2 nos encontramos con la evolución de Riley, quien al igual que cualquier ser humano, comienza a lidiar con nuevas emociones en el umbral de la pubertad. Durante años las emociones de Riley, guiadas por la figura dominante de Alegría, han mantenido un equilibrio donde solo las experiencias positivas formaban su autoconcepto. Este panorama controlado y estéril es el que elimina todo lo incómodo, demuestra no solo la falsedad, sino también un obstáculo para su verdadero crecimiento personal. Alegría, en su afán de proteger a Riley, crea una imagen idealizada de la joven, eliminando cualquier memoria que podría cuestionar su integridad y pureza moral, como el error cometido en el partido de hockey. Si bien sus intenciones son buenas, este esfuerzo por preservar una imagen perfecta para Riley es profundamente reductivo, ya que no permite que la joven aprenda de sus fallos, de sus momentos incómodos que, aunque dolorosos, son cruciales para la autocomprensión y el desarrollo emocional. Riley, si no enfrenta sus errores, vivirá frustrada por no poder comprender la verdadera complejidad de su ser, atrapada en una imagen idealizada de sí misma que le impide crecer. Este dilema de la perfección versus la imperfección llega a un punto de quiebre cuando la pubertad, un proceso caótico y desordenado, irrumpe en el mundo de Riley. Las emociones se ven desbordadas por la llegada de nuevas figuras emocionales que reflejan las complejidades de la adolescencia. Ansiedad, la más destacada de ellas, entra en escena con una fuerza que se anticipa a los riesgos y amenazas visibles del futuro, un rol que, si bien comparte con el temor, se centra en lo incierto y lo potencialmente destructivo. Ansiedad se encarga de proveer escenarios apocalípticos, haciéndole sentir a Riley que sus decisiones podrían tener consecuencias catastróficas. Este papel de protegerla del futuro es nuevo y desconcertante, pues se enfrenta a Riley con un mundo de posibilidades abrumadoras que hasta ahora había estado ignorado. Este es un momento crucial de la película, ya que revela la transición de Riley hacia una etapa de su vida donde la complejidad de sus emociones y decisiones se multiplica. Alegría, aún optimista y convencida de que todo puede resolverse de manera positiva, se enfrenta al desafío de aceptar que las nuevas emociones, aunque incómodas, son necesarias para navegar por este territorio incierto. El conflicto entre alegría y ansiedad simboliza la lucha interna entre el deseo de controlar todo para mantener una ilusión de perfección y la necesidad de aceptar la vulnerabilidad, el miedo y la incertidumbre como parte de la experiencia humana. Este giro en la narrativa muestra que a medida que Riley crece, debe aprender a balancear sus emociones, no solo entre positivas y negativas, sino también al enfrentarse a las nuevas complejidades que trae consigo la pubertad. La clave del crecimiento no está en la eliminación de lo difícil o lo desagradable, sino en la integración de todas las emociones, entendiendo que cada una tiene un papel vital en la construcción de un ser humano más completo y resiliente. En este momento de Intensamente 2, vemos a Riley enfrentándose a una encrucijada emocional clave, la posibilidad de tomar un camino que podría definir su experiencia en la secundaria.
Se encuentra con Val, la capitana del grupo de las Halconas de Fuego, quien parece ser una oportunidad para evitar la soledad que Riley teme. La interacción inicial con Val desencadena una inseguridad profunda en Riley, llevándola a experimentar un aumento de ansiedad. Esta emoción toma el control, distorsionando la percepción de Riley sobre sus opciones y haciéndola creer que debe elegir entre sus viejas amigas y la posibilidad de pertenecer a un nuevo grupo. Ansiedad, al igual que otros miedos irracionales, le presenta a Riley una visión simplificada y equivocada de la situación. Este acto de tomar decisiones bajo la influencia de la ansiedad refleja cómo a menudo nuestros miedos nos empujan a percibir el mundo de manera más limitada, convencidos de que las opciones son excluyentes, cuando en realidad podrían ser complementarias. Ansiedad, al hacerse cargo de la mente de Riley, toma medidas drásticas para asegurarse de que su plan siga adelante. En un intento por garantizar que Riley no se quede sola en la secundaria, decide eliminar el autoconcepto de la adolescente, arrancando sus principios y valores fundamentales, aquellos que la han definido hasta el momento. En su lugar construye un nuevo autoconcepto, uno que se ajusta a la idea de que pertenecer al grupo de las Halconas de Fuego es la única forma de asegurar un futuro sin soledad. Este nuevo concepto de sí misma es inestable y desequilibrado. El aislamiento de sus emociones primarias y la represión de sus valores personales no solo distorsionan su visión, sino que también la deshumanizan, llevándola a tomar decisiones que no reflejan su verdadero yo. Este es un claro ejemplo de cómo la ansiedad, cuando toma el control, puede distorsionar nuestras percepciones y decisiones, impidiéndonos ver el panorama completo. La incapacidad de Riley para reconciliar sus deseos de pertenencia con sus vínculos previos ante sus amigas demuestra cómo en la vida real nuestras emociones a menudo nos conducen a respuestas simplistas a problemas complejos. A pesar de que la ansiedad ha logrado tomar el control por un momento, la historia no termina allí. El regreso de las emociones lideradas por alegría sugiere que el equilibrio emocional es necesario para el crecimiento y la toma de decisiones conscientes. Tristeza al ser llamada a liderar una misión importante y la intervención de alegría para restaurar el orden en la mente de Riley representan la importancia de reconocer todas las emociones, incluso las que nos resultan incómodas, para permitir el proceso de maduración auténtico. En este sentido, la película nos invita a reflexionar sobre cómo el constante esfuerzo por evitar el dolor y el conflicto interno puede ser contraproducente y cómo, para lograr un crecimiento real, necesitamos aceptar y aprender de todas las emociones. Además, la presencia de ennui o aburrimiento, quien se queja de la actividad constante, añade una capa interesante al tema. A veces el aburrimiento, esa sensación de estancamiento o vacío, también tiene un propósito esencial. Permite que la mente se detenga, reflexione y se recargue, pues balancear la actividad constante con momentos de descanso y reflexión es crucial para nuestro bienestar emocional. Intensamente 2 nos enseña que nuestras emociones, tanto las agradables como las difíciles, tienen un papel fundamental en nuestra vida. La clave está en encontrar el equilibrio entre ellas, aceptar su presencia y aprender a manejarlas para poder crecer plenamente. Sin embargo, si el aburrimiento se vuelve predominante, puede derivar en apatía y desinterés. Cuando el resto del equipo llega a la pista, Grace y Bree saludan a Riley, pero ella no muestra interés por compartir con ellas. Prefiere quedarse con Val. Ansiedad toma estas nuevas memorias de cuando Riley ha conseguido la aprobación de Val, la lleva al sistema de creencias y la siembra. De ella sale una nueva idea que formará parte del autoconcepto. Si soy buena en hockey, tendré amigas. Luego del entrenamiento, Val y sus amigas invitan a Riley a pasar la tarde con ellas. En el trayecto se encuentran con la oficina de la entrenadora Roberts y ven una libreta en su escritorio con todas sus anotaciones. Val comenta que ahí es donde la entrenadora escribe todo lo que piensa sobre las jugadoras y si estarán en el equipo o no. Ansiedad escucha esto y comienza a acelerarse. Según sus creencias, esa libreta contiene la respuesta a todos sus problemas. Mientras caminan, Riley observa a las halconas cómo actúan e intenta imitarlas. Las halconas le preguntan qué tipo de música escucha. Ella responde que su banda favorita es Get Up and Glow, mientras Val le responde que ella también amaba esa banda cuando era una niña chiquita. Riley se avergüenza de inmediato, pues esto la hace sentir mucho más inmadura y las halconas se darán cuenta de ello. Una chica le pregunta si todavía le gusta esa música y Riley no sabe qué decir. Le avergüenza expresar lo que realmente le gusta, prefiere decir lo que cree que Val quiere escuchar. La vergüenza es la emoción que nos alerta cuando algo sobre nosotros podría no ser bien visto por otros. Nos puede ayudar a evaluar nuestras acciones y decisiones considerando su impacto en los demás y su alineación con nuestros valores. También puede motivarnos a comportamientos perjudiciales. En este sentido, puede llevar a quienes nos hace sentir vergüenza por todo a reconsiderar y sentir vergüenza por sus propias acciones. Pero por otro lado, si permitimos que la vergüenza domine nuestra vida, podemos terminar viviendo de forma inauténtica, demasiado preocupados por lo que otros piensan, y esa es la lección que Riley aún no ha aprendido.
En ese momento llegan Brie y Grace y le preguntan a todas por qué está diciendo eso, si a ella le encanta esa banda. La ansiedad de Riley comienza a preocuparse y la impulsa a reírse de sus amigas y continuar fingiendo para no estar sola el próximo año. Bajo la presión de ser aceptada en este grupo de chicas mayores, la ansiedad dominó a Riley, llevándola a traicionar a sus amigas y cambiar quién es para ajustarse a lo que cree que las halconas esperan de ella. Como mencioné anteriormente, la ansiedad puede llevarnos a imaginar ideas infundadas y adoptar creencias distorsionadas. Esto es evidente en el caso de Riley, quien ha adoptado la falsa creencia de que ser buena en hockey o compartir todos sus gustos con las halconas le garantiza amigas. Vimos las consecuencias de estas creencias distorsionadas en sus acciones. Por ejemplo, cuando las halconas la invitaron a salir, Riley intentó imitar su forma de caminar y luego negó sus propios gustos musicales para alinearse con ellas. Riley está intentando encajar, pero encajar no es lo mismo que pertenecer. Encajar es como ajustarse a un espacio en un rompecabezas, cortando partes de ti mismo que también tienen su utilidad. En esencia, envidiar es desear algo que alguien más tiene y que creemos que nos falta. Por ejemplo, la envidia ayuda a Riley a darse cuenta de que quiere ser como Val y unirse a las halconas de fuego. Además, al saber que Val anotó 2 goles en el partido del último día, la envidia la motiva a querer hacer lo mismo. Ahora, ¿cómo puede ser útil esta emoción? Investigando sobre ella, el psicólogo Niels van de Ven descubrió que en otros idiomas como el polaco, tailandés o neerlandés, la palabra envidia no es tan simple, sino que existen 2 términos para ella, benigna y maliciosa, que reflejan sus diferentes impactos. La envidia benigna puede ser un motor impulsándonos a mejorar y alcanzar metas. Por ejemplo, una envidia benigna de Riley hacia Val puede motivarla a esforzarse más en el hockey. La envidia benigna puede asemejarse a la admiración, pero mientras que la admiración es placentera, la envidia benigna es dolorosa. Por otro lado, la envidia maliciosa está marcada por el resentimiento y el deseo de ver fracasar a otros. Este tipo de envidia es perjudicial y destructiva. Entender la diferencia de estas formas de envidia es clave porque nos muestra que la envidia no siempre es negativa y puede motivarnos positivamente. En este último tramo de Intensamente 2, la película lleva a Riley a un punto crítico donde sus emociones, lideradas por ansiedad, están desbordadas por el miedo al fracaso. A medida de que Riley se prepara para un importante partido de hockey, ansiedad toma el control, obsesionándose con la posibilidad de que algo salga mal. Este escenario de preocupación constante ilustra cómo a veces nuestra mente se llena de pensamientos futuros aterradores que, aunque improbables, se sienten tan reales y palpables que nos paralizan. Ansiedad, al igual que muchas veces en la vida real, actúa de manera desproporcionada, tratando de anticipar cada posible amenaza para protegernos, pero en lugar de ayudarnos, puede hacernos sentir atrapados hasta llegar a pensar lo peor. El contraste entre ansiedad y alegría resulta una de las dinámicas más complejas de la película, la lucha interna entre el deseo de estar bien y el temor a lo incierto. Mientras alegría sigue buscando formas de hacer que Riley se sienta feliz y optimista, ansiedad, aunque bien intencionada, se enfoca exclusivamente en los posibles fracasos y los peores escenarios. La historia muestra cómo la ansiedad, cuando no se reconoce y maneja adecuadamente, puede distorsionar nuestra percepción de la realidad y nuestra capacidad para tomar decisiones equilibradas. El momento en que Riley lee la libreta de la entrenadora, encontrando la frase "Riley no está lista", es un ejemplo claro de cómo la ansiedad puede intensificar nuestra inseguridad. Este hallazgo desencadena un ciclo de pensamientos negativos que la empujan a la conclusión de que nunca será lo suficientemente buena. La respuesta inmediata de ansiedad que impulsa a Riley a anotar 3 goles para asegurar su lugar en el equipo es un reflejo de cómo la ansiedad busca una solución rápida y extrema para evitar lo que considera una catástrofe, sin considerar el costo emocional o la necesidad de un enfoque más equilibrado. Lo que realmente resalta en este momento es la lección sobre cómo manejamos nuestra relación con la ansiedad. La película nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer que la ansiedad, aunque bien intencionada, no siempre es la mejor guía. Resistirnos a ella o ignorarla puede intensificarla, pero una vez que entendemos su propósito protector, podemos aprender a escucharla sin permitir que nos controle. A veces reconocer nuestras preocupaciones sin permitir que se apoderen de nosotros y permitirnos la gracia de equivocarnos a no ser perfectos es fundamental para reducir la carga emocional. La ansiedad puede ser útil cuando nos prepara para lo que viene, pero la clave está en equilibrarla con otras emociones como la alegría que nos permiten mantener una perspectiva más completa. Al final, Intensamente 2 nos recuerda que no solo se trata de eliminar nuestras emociones, sino de integrarlas, de aprender a escucharlas y a darles el espacio para que nos guíen de manera constructiva, sin permitir que ninguna de ellas nos defina o controle por completo. La verdadera resiliencia emocional viene cuando aprendemos a convivir con todas nuestras emociones, incluso aquellas que nos parecen más incómodas, y a utilizarlas para crecer en lugar de quedarnos atrapados en el miedo y la desesperación.
En este emocionante y culminante momento de la película se revela la importancia de aceptar la complejidad del autoconcepto de Riley y cómo la ansiedad, aunque bien intencionada, puede tener efectos desproporcionados cuando intenta controlar las emociones y las experiencias. La batalla interna por definir quién es Riley alcanza un punto crítico, ya que sus emociones intentan restaurar un antiguo autoconcepto solo para descubrir que en su afán de protección han creado un marco rígido que no permite que Riley se vea a sí misma en su totalidad. Ansiedad, al intentar anticipar todos sus posibles fallos, ha llevado a Riley a internalizar pensamientos negativos y dañinos como la idea de ser insuficiente. Este pensamiento distorsionado se convierte en el centro de su experiencia emocional, desencadenando un ataque de pánico que la sume en un torbellino de desorientación. Alegría finalmente comprende la verdad, se enfrenta a su propio papel en la creación de un autoconcepto que no abarca la complejidad de Riley como ser humano. El momento en que Alegría se da cuenta de que ella también ha estado controlando la narrativa de Riley al eliminar momentos incómodos es crucial. Esta reflexión marca un giro en la película donde se reconoce que tanto la ansiedad como la alegría, al intentar manejar todo lo que Riley experimenta, están simplificando su identidad de una manera que no le permite crecer. Riley, después de un intenso ataque de pánico, comienza a reconectarse con la realidad al aceptar que su autoconcepto no tiene que ser perfecto o estático. En lugar de definirse por una sola característica, Riley finalmente acepta que es una mezcla de cualidades contradictorias, algunas positivas y otras difíciles, pero todas son fundamentales. La trama nos recuerda que no podemos reducirnos a una sola idea de quién somos, y la verdadera fortaleza radica en aceptar nuestras imperfecciones, miedos y fortalezas de manera integrada. El ataque de pánico que Riley experimenta es un reflejo físico de lo que sucede cuando nuestra mente y emociones se desbordan. El contraste entre los ataques de ansiedad y pánico es bien planeado y nos enseña la importancia de no solo entender nuestras emociones, sino también de cómo manejarlas. En el caso de Riley, su experiencia de tocar la banca de madera durante su ataque de pánico es un recordatorio de que en momentos de crisis, el contacto con el presente físico puede ser un ancla vital para recuperar el control. Finalmente, el abrazo colectivo de todas las emociones, incluida ansiedad, representa una integración saludable de las distintas partes de uno mismo. La película deja claro que la clave para el bienestar emocional es aceptar todas nuestras emociones, incluidas las incómodas, y permitirnos vivir con ellas sin que nos definan por completo. La verdadera resiliencia emocional se encuentra en el equilibrio, en la aceptación y en la comprensión de que todos somos complejos y cambiantes, y eso es lo que nos hace humanos. En este cierre de Intensamente 2, vemos a Riley finalmente tomando control de su vida emocional y reconociendo la importancia de todas sus emociones, incluidas aquellas que no son cómodas o fáciles de manejar, como la ansiedad. Este momento refleja una de las lecciones más poderosas de la película. Las emociones no deben ser vistas como buenas o malas, sino como herramientas que nos ayudan a navegar por la vida. Riley aprende que la ansiedad, que inicialmente parecía la villana de la historia, tiene un papel valioso en su bienestar. No es la ausencia de ansiedad lo que le permite sanar, sino el aprendizaje de cómo vivir con ella y cómo equilibrarla con las demás emociones. La película nos muestra cómo las emociones, incluso las que nos parecen negativas, pueden ser útiles cuando las entendemos y las manejamos adecuadamente. En vez de intentar suprimir la ansiedad o ignorarla, Riley y las otras emociones lideradas por alegría aprenden a escucharla y a trabajar con ella. Esto cambia el rumbo de la historia y permite que Riley se enfrente a sus miedos de manera más tranquila y centrada. El proceso de aceptar tanto sus aspectos positivos como negativos, reconociendo sus defectos sin dejar de valorarse, es clave para su crecimiento. Este momento de la conversación entre Riley y sus amigas Bree y Grace es significativo. Riley, con sinceridad, les pide perdón por su comportamiento y se siente profundamente agradecida cuando ellas le perdonan y le extienden su apoyo. Este acto de apertura y vulnerabilidad refuerza el mensaje de la película. El autoconcepto de una persona no está definido por lo que hace perfectamente, sino por su capacidad de aprender de sus errores, de pedir perdón y seguir adelante. Es una lección de madurez emocional que se completa cuando Riley, al final, acepta que no tiene que ser perfecta para ser valiosa. Esta trama también hace un contraste importante entre el concepto de autoaceptación y la presión constante de cumplir con las expectativas externas. La ansiedad, como nos enseña la película, no es algo que simplemente debemos eliminar. Es una emoción protectora que cuando se maneja adecuadamente puede ayudarnos a ser más conscientes de lo que podemos controlar en el presente, en lugar de preocuparnos excesivamente por lo que no podemos controlar como el futuro. Finalmente, el cambio de autoconcepto de Riley refleja la importancia de vernos a nosotros mismos como seres complejos y multifacéticos. La aceptación de todas nuestras emociones y experiencias, tanto positivas como negativas, es lo que nos permite desarrollarnos plenamente. Riley pasa de una visión simplificada de sí misma a una más rica y compleja,
una que incluye sus imperfecciones y contradicciones, pero que aún la hace sentir digna de amor y respeto. Al igual que ella, todos podemos aprender a ser más compasivos con nosotros mismos, abrazando nuestras fallas y reconociendo que aunque no somos perfectos, somos valiosos tal como somos. Este viaje de Riley nos invita a cuestionar nuestras propias autoimágenes y a liberarnos de la presión de ser siempre felices o perfectos. La madurez emocional viene cuando somos capaces de vernos tal como somos, con nuestras fortalezas y debilidades, y nos aceptamos con toda nuestra complejidad. La clave no está en suprimir lo negativo, sino en aprender a vivir con ello y seguir adelante con autenticidad y confianza en nosotros mismos. Gracias por hacer parte de este canal. Si tienes una película, tema o historia que te gustaría que analicemos, déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita. De esta manera siempre estarás al día con todo nuestro contenido y nos apoyas muchísimo. Soy Osvar. Nos vemos en la próxima aventura.